Imagino que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces, uno de los conceptos básicos que ustedes necesitan saber sobre matemática para esta carrera son la ley de exponentes. Entonces, con un ejercicio vamos a tratar de recordar todas estas leyes que nos van a servir para la simplificación de esta clase de ejercicios. Entonces, me dice simplificar. Simplificar S, que va a estar en 6. Ya, entonces yo voy a tener una expresión algebraica que está en raíz y además tenemos un cociente. La raíz de n más 2 de 9 por raíz cuadrada elevado a la n. Ya. Y otra cosa, esto es raíz, me dice enésima. Entonces hay que considerar varios detalles para resolver o simplificar esta clase de expresiones algebraicas, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces en lo que basa la matemática en este caso son expresiones algebraicas, ¿ya? Para nosotros poder resolver esta clase de ejercicios, necesito conocer qué es una expresión algebraica, necesito saber cómo se operan estas expresiones algebraicas y además, al igual que en los números reales, yo tengo de dos números iguales con números, bueno, con exponentes diferentes, me dice que los exponentes se suman, ¿ya? Esta es la primera ley de exponentes para la multiplicación de bases iguales. Exponentes se suman. Entonces, ustedes ven que esta es una igualdad. Me puede servir tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Al ser una igualdad, se cumple cualquiera de las dos igualdades, ¿no? Entonces, ustedes pueden notar en este primer término que yo tengo acá en el dentro del numerador, vamos a hacer eso. Listo, entonces, ¿qué me dice? Como se están sumando, entonces proviene de la multiplicación, ¿de quién? De 3 elevado a la n por 3 elevado a la 1. Ya hemos trabajado en la parte del numerador. Tengo otra propiedad. Ustedes pueden ver que en el denominador dentro de este radical, yo tengo la raíz de la raíz, ¿verdad? Tengo que hacer perder esas raíces. Entonces, aplicamos otra ley de exponentes para los radicales. ¿Qué me dice? Si yo tengo la raíz enésima, por decirles, de a, y este está elevado a un exponente m, yo no puedo trabajar con esta clase de raíces, ¿ya? Se supone que son números de los cuales yo no puedo sacar la raíz. ¿Qué me dice? Yo tengo ley de exponentes, es decir, tengo un número con su exponente. Entonces, lo recomendable es convertir esta raíz como exponente. ¿Qué me dice esta ley entonces? La base se queda. A se llama base, ¿ya? Me dice, el numerador de esta base que se convierta en numerador. El radical de la raíz lo vas a llevar como denominador. ¿Qué es lo que tienes gracias a esta ley de exponentes? Lo que tú tienes, en vez de tener la raíz enésima de a elevado a la m, tienes a elevado a un exponente. Claro que está como cociente, pero ya es exponente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en esta primera parte de acá. Entonces, vemos. Lo otro no lo voy a tocar. Siempre es bueno trabajar parte por parte, porque si no, vamos a equivocarnos y el ejercicio no va a salir. Aquí es raíz enésima, ¿no? Tengo la raíz. Y aquí vamos a seguir copiando esta raíz. Dice 9
por... Ahora sí, aquí es donde voy a aplicar esta ley de exponentes. Entonces vamos a trabajar acá. Algo extra, ¿no? Me dice raíz de 9 elevado a la n. Listo. Ustedes saben que cuando es radical, está así de esta manera, se supone que el radical es cuadrado, ¿verdad? Entonces, quiero convertir esta raíz como exponente. ¿Qué me dice? La base se mantiene, este exponente se convierte en numerador y el radical se convierte en denominador. Eso es lo que yo tengo. Entonces, gracias a esa ley de exponentes, se está perdiendo esta raíz de acá. Entonces, ya no es raíz de 9 elevado a la n. Va a ser 9 elevado a la n sobre 2. ¿No? Entonces, hay que trabajar paso por paso. Sigamos. Vamos a seguir copiando. En la parte del numerador no tengo nada que trabajar. Entonces, lo voy a seguir copiando. Lo que me está molestando son esas raíces, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a seguir haciendo, perder. Entonces, les decía, arriba, seguimos dejando. ¿Qué pasa ahora acá? Si ustedes pueden observar dentro de esta raíz, yo tengo dos números que se están multiplicando y además esos dos números son iguales. Entonces, yo les había mostrado la primera propiedad de exponentes para la multiplicación, que me decía que dos bases iguales en multiplicación, sus exponentes se suman. Entonces, acá dentro de esta raíz, lo que yo voy a hacer es aplicar esa ley de exponentes. Como son bases iguales y están multiplicándose, entonces sus exponentes se suman. Ustedes saben que cuando yo tengo un número entero, el exponente de este es 1. Se sobreentiende, ¿verdad? No lo anotamos, pero se sobreentiende que tiene exponente 1. Entonces, aplicamos la primera ley de exponentes que me dice bases iguales en una multiplicación, sus exponentes se suman. Yo tengo exponente 1, se suma con n sobre 2, ¿verdad? Ya, entonces se va reduciendo. Ustedes pueden notar que nuestro ejercicio se va simplificando de a poco, ¿no? Y es la manera correcta de trabajar para evitar confusiones. Muchas veces intentamos resolverlos de golpe y es donde nos equivocamos, ¿no? Nuevamente les decía, aquí no tengo todavía nada que hacer. Pero acá sí, pueden notar que yo sigo teniendo una raíz dentro de esta raíz todavía, de esta raíz enésima. Lo que yo tengo que hacer es tratar de convertir todas las raíces en exponentes, ¿ya? Entonces, a ver cómo aplicamos esto. Nuevamente, tengo la raíz n más 2 de 9 elevado a la 1 más n más 2, n sobre 2. Entonces, aplico nuevamente esta propiedad. Esta ya va a ser no tan notoria, ¿no? Porque ya son radicales de binomios y además el exponente de esta base es una suma de una fracción con un número entero, ¿no? Pero se trabaja de la misma manera. ¿Qué me dice la ley de exponentes? Agarra la base, me dice. Para mí la base es 9. ¿Qué me dice ahora? El exponente de esa base se convierte en numerador. Este es mi exponente de la base. Entonces se convierte como numerador. Y el radical se convierte en denominador. Así, lo que hicimos es hacer perder la raíz. Entonces esto lo voy a copiar acá y lo voy a llevar. Entonces esto había sido 9. Voy a hacer un poquito más abajo. Va a ser 9 elevado ¿a quién? 1 más n sobre 2 y todo eso sobre n más 2. Ustedes pueden notar que cada vez se va simplificando, ¿no? Ya se me han perdido todas las raíces y yo debería también poder hacer perder esta raíz enésima. Pero primero tengo que simplificar lo que está dentro de esta raíz.
Entonces, cuando se trata de simplificar esta clase de expresiones aplicando la ley de exponentes, lo que yo busco es que todas las bases coincidan, ¿ya? Miren, acá la base de este número es 3. Acá la base es 3. Acá la base es 9. Pero 9 yo puedo expresarlo como 3 por 3. Y por ley de por potenciación, nosotros sabemos que esto es lo mismo que 3 elevado al cuadrado. Si quieren bases iguales en la multiplicación, sus exponentes se suman. 1 más 1, 2. También se aplica para números, ¿no? Entonces, este 9 también lo expresaremos como 3 elevado al cuadrado. Entonces, tengo raíz enésima. ¿De quién? Arriba todavía no hay nada que hacer, lo seguimos manteniendo. Abajo, dijimos 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. Pero todo ese 9 está elevado a la 1 más n sobre 2, todo sobre n más 2. Entonces, nuevamente puedo aplicar otra propiedad de la ley de exponentes. Aquí la vamos a poner como asterisco. ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que pueden notar ustedes en el denominador? Tienen 3 elevado al cuadrado y todo eso está elevado a otro exponente. Entonces, aquí yo tengo la ley de potencia de una potencia. Si yo tengo un número elevado a un exponente y además ese está elevado a otro exponente, me dice que sus exponentes se multiplican. ¿Ya? Entonces, yo 3 elevado al cuadrado elevado a todo eso, vamos a mover un poquito. Arriba seguimos manteniendo, ¿no? 3 elevado a la n por 3 elevado a la 1. Ahora acá, potencia de una potencia, multiplica los exponentes. Entonces va a ser 2 por todo este exponente. 1 más n sobre 2, todo sobre n más 2. N más 2. Listo, ahora pueden notar que todas las bases son 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora acá? Raíz enésima. Ustedes pueden notar que en este exponente de acá, yo en el numerador tengo una suma de fracciones. Voy a trabajar aparte esto. Siempre es bueno trabajar aparte ciertas cositas, ¿no? Entonces yo tengo 1 más n sobre 2. Todo esto sobre n más 2. Entonces vamos a trabajar con esto. Lo vamos a deducir. La línea de división es esta de acá, ¿ya? Entonces, acá en el numerador yo tengo un número más una fracción. Yo no puedo operar esos dos, pero sé también que cualquier número entero tiene denominador 1, como si yo le estuviera completando su denominador, ¿ya? Todo número entero tiene denominador 1. Entonces, ahora sí puedo operar esto, ya son suma de fracciones. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos dos clases de fracciones. Fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas. Homogéneas las que tienen el mismo denominador, heterogéneas las que tienen diferente denominador. Y aquí hay varios conceptos que tenemos que repasar. Cómo se suman fracciones homogéneas, cómo se suman fracciones heterogéneas, ¿verdad? También podemos aplicar el mínimo común múltiplo, que son conceptos básicos que deberíamos recordar porque ya los hemos visto en el colegio. Entonces, hay otro método en el cual se puede resolver esta clase de fracciones. En este caso tengo dos fracciones con denominadores diferentes. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar? Aplicamos la propiedad cruz, le decía.
tal vez recuerden. Consiste en multiplicar los denominadores. 2 por 1, 2. Ahora, agarro este denominador, lo multiplico por este numerador en cruz. 2 por 1, 2. Entre estos dos, la operación es una suma, más. Y multiplico este 1 por n. 1 por n, n. Ya hemos sumado esas dos fracciones y todo eso está dividido entre n más 2. Ya no se puede hacer nada acá, ¿verdad? No se puede sumar n más 2 porque no son expresiones semejantes, no son términos semejantes. N es una expresión algebraica, donde n representa cualquier cantidad. Es una generalización de un número. N puede representar cualquier valor numérico, ¿verdad? Pero este 2 es un número. Representa 2 unidades. Yo no puedo sumar un número que sí conozco con un número que no conozco, ¿verdad? Entonces, estos dos no se pueden sumar, se quedan acá. Ahí entra el concepto de términos semejantes. Entonces, como no puedo sumar esos, y yo tengo una fracción sobre un número entero, tampoco puedo operar eso. Pero, ¿qué les decía hace rato? Todo entero tiene como denominador 1. Entonces, voy a completarle a este denominador entero con su denominador 1. ¿Y para qué hice eso? Aquí yo tengo división de fracciones y es otra operación que todos ustedes deberían conocer. Cuando yo tengo división de fracciones, ¿qué hacemos? Aplicamos extremos y medios, ¿no? Entonces voy a tener 2 más n por 1. No lo voy a operar, lo voy a anotar. 2 más n por 1. Ahora medios. 2 por n más 2. Y ya se convierte solamente en una fracción. Ahora, este 1 está multiplicándose con 2 más n. Este 2 está multiplicándose con n más 2. Ustedes pueden notar que dentro del paréntesis yo tengo suma de dos números, ¿no? De 2 más n. En el denominador tengo n más 2. Pero cualquiera de estos dos puedo, si quieren, cambiar el orden para mi conveniencia. Ese es otro concepto que tenemos que saber. Si quieren, puedo acomodar este. En vez de 2 más n, puedo colocarle n más 2. La suma es conmutativa. Y ese está multiplicado por 1, les decía, ¿no? Y en el denominador lo voy a dejar tal como está. N. Multiplicando tanto en el numerador como en el denominador, por simplificación de fracciones, yo sé que esos dos se van. Entonces, todo esto se deduce a, en el numerador me queda 1 y en el denominador me queda 2. Entonces, todo este exponente que hemos visto acá se deduce a un medio. Y eso es lo que voy a reemplazar acá. Raíz enésima y hemos dicho en el numerador todavía no tocamos nada. Ahora sí, tengo 3 elevado al cuadrado, este 2 de acá, y todo este paréntesis se reduce a un medio. Miren qué tanto se ha reducido el ejercicio. Por eso, todo número entero tiene denominador 1. Ahora, ¿cómo era la multiplicación de fracciones? Numerador con numerador, denominador con denominador. 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. ¿Y cuánto es 2 dividido entre 2? 1. Entonces, este exponente se reduce a 1. Esto es como que una operación extra, ¿no? Entonces, ustedes pueden notar lo siguiente. Miren, de todo eso que teníamos, ahora ya tengo lo siguiente. Arriba me queda 3 elevado a la n por 3 elevado a la 1. ¿Qué me queda acá? Esta multiplicación ya hemos visto que es 1. Entonces, en vez de esto, voy a colocarlo 1.
Miren a cuánto se ha reducido. Ahora, 3 elevado a la 1 es lo mismo que 3. Les decía el exponente 1 se sobreentiende. Todo entero tiene exponente 1. A menos que indique otro exponente, tiene exponente 1. Entonces, aquí ustedes en el numerador notan una multiplicación. Mientras existe una multiplicación por simplificación de fracciones, este 3 elevado a la 1 se puede ir con este 3 elevado a la 1. 3 dividido entre 3, 1. ¿Qué es lo que se ha quedado? Raíz enésima de 3 elevado a la n. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice la ley de exponente? Recordemos. Me dice, si tú tienes raíz, entonces lo que haces es mandar el exponente de la base como numerador y el radical como denominador. Entonces, aquí ya está. Más fácil, ¿no? 3, este exponente de la base se convierte en numerador y el radical se vuelve denominador. ¿Y cuánto es n sobre n? Eso es 1. Entonces, S, que era toda esta expresión algebraica, había sido 1. S es igual a 3 elevado a la 1, que es nada más que 3. Ya hemos encontrado la simplificación de esta expresión, aplicando la ley de exponentes, que son por lo menos unos 10 propiedades que tenemos que seguir. ¿Ya? Entonces, así se trabaja con esta simplificación de expresiones aplicando ley de exponentes. Es mejor trabajarlas detalle a detalle para evitar los errores. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden notar que de una expresión bastante compleja llegamos a una simplificación bastante simple, ¿verdad? Gracias a la ley de exponentes. Entonces, estos conceptos, sobre todo de ley de exponentes, van a ser muy importantes a la hora de resolver ejercicios en matemática. ¿Ya? Otro de los temas que nosotros avanzamos es la factorización. Entonces, algunos sí han debido ver en colegio, ¿no? Factorización es convertir un polinomio como producto de factores. Entonces, entre esta clase de factorizaciones, ustedes vieron tal vez factor común, aspa simple, aspa doble, Ruffini, factorización para trinomios, trinomios cuadrados perfectos y demás, ¿verdad? Son varios tipos de factorización que uno debería conocer para poder después trabajar con esta clase de factorizaciones. Es bueno conocer todas, pero hay una sobre todo que nos va a servir siempre, porque cuando llegamos a ecuaciones de segundo grado, seguimos usando lo que es la factorización. Entonces vamos a ver un ejercicio en la cual ya, a ver esto. Factorizar. Vamos a factorizar. El ejercicio me dice 10 z w a la séptima menos 40 z al cubo w. Ya. Entonces veamos. Para atacar, por ejemplo, este es un binomio porque consta de dos términos algebraicos. ¿Ya? Yo tengo que primero reconocer qué clase de factorización usar.
hay métodos para resolver o factorizar trinomios. En este caso no es un trinomio, porque son solamente dos términos. Entonces, esta clase de polinomios se llama binomios. Cuando yo tengo binomios y me dice factorizar, entonces seguramente el método de factorización que yo debo utilizar es el de factor común. ¿En qué consiste este método? Me dice, observa los dos términos que tienes de tu polinomio y algo tiene que tener en común. ¿Ya? Algo deben tener en común. Por eso se llama factor común. Entonces, veamos. Primero los números. ¿Ya? Entre 10 y 40 yo puedo notar que ambos son múltiplos de 10. ¿Por qué? 10 es lo mismo que 10 por 1 y 40 es lo mismo que 10 por 4. Ah, ya, miren, entonces el factor común es 10. Listo, sacamos ese 10. Listo. Ahora, me fijo en las letras, uno por uno. Tengo z al cubo. Ambos tienen z. Uno tiene z y otro tiene z al cubo. En factor común me dice, agasajar la letrita con el menor exponente. Hemos dicho que aunque este no tenga exponente, se sobreentiende que su exponente es 1. Y entre 1 y 3, ¿cuál es menor? 1. Entonces, ese es factor común. Z. Ahora comparamos las W. Tengo W a la séptima y tengo W. Nuevamente, aunque no esté escrito, se sobreentiende que su exponente es 1. Factor común me dice agasajar de estos dos el que tiene menor exponente. Entre 1 y 7 sería W a la 1. Este es el factor común de ambos términos. Entonces, abres un paréntesis y acá voy a anotar todo lo que me sobra de estos dos términos. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues damos esto. Entonces, agarro el primer término de mi binomio, que es 10z w a la séptima, y voy a dividirlo entre el factor común que yo he escogido. 10z w. Esta es una división de monomios. Primero, número con número. 10 dividido entre 10 es 1. Z entre z, igual. Aquí se aplica la ley de exponentes. ¿Qué me dice? Bases iguales en una división, sus exponentes se restan. ¿Qué exponente tiene este? 1. Exponente 1. Me dice que sus exponentes se restan. 1 menos 1 es 0. Y por otra ley de exponentes me dice que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces z sobre z había sido 1. Ojo que entre 10, entre z y entre w, siendo una expresión algebraica, y aunque no se anote, la operación que existe entre ellos es una multiplicación. Por eso aquí lo estoy multiplicando. Ahora w a la séptima dividido entre w. Nuevamente, bases iguales exponentes se restan. Este tiene exponente 1 y 7 menos 1 es 6. Aquí está, por w a la 6. 1 por 1, 1 por w a la 6. W6. Eso es lo que me sobra del primer término. Lo anoto acá. ¿Qué signo lo separa? Menos. Anoto menos. Ahora, hago lo mismo para el segundo término. 40z cubo dividido entre el factor común que nosotros hemos sacado. Nuevamente, números con números. 40 entre 10, 4. Z cubo entre z, hemos dicho que sus exponentes se restan. 3 menos 1, 2. W sobre W es lo mismo que z sobre z, hemos dicho que es 1. Entonces, lo que aquí me ha sobrado es 4z al cuadrado. Y aquí está lo que les decía. Factorizar es convertir un polinomio como producto de factores. Este 10zw está multiplicando a todo lo que está dentro de este paréntesis. Pero aún no acaba. ¿Qué pueden notar dentro de ese paréntesis? Nosotros tenemos diferencia de cuadrados. No sé si alguna vez ustedes lo vieron. Es otro método de factorización, ¿ya? Entonces, veamos.
10zw ya no se toca. W a la sexta. Este es un exponente par. ¿Recuerdan potencia de la n elevado a la m? Es lo mismo que a elevado a la n por m. Este 6 yo lo puedo expresar como b doble, si quieren, elevado al cubo, elevado al cuadrado, porque 3 por 2 es 6. Este 4 quiero que esté elevado al exponente cuadrado. ¿Cómo hago eso? Ese 4 es lo mismo que 2 elevado al cuadrado, porque es 2 por 2 y bases iguales en una multiplicación, sus exponentes se suman. Entonces, este 4 es 2 elevado al cuadrado. Este z al cuadrado no hay nada que hacer, lo dejo así. Ahora, ustedes pueden notar que todos están elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, primero este de acá. Seguimos. Este 10 zw se deja. Este b doble al cubo elevado al cuadrado lo dejo. Acá, otra ley de exponentes. ¿Qué me dice? Si yo tengo una multiplicación de dos números diferentes, esta vez ya no van a ser bases, elevados a un exponente, me dice que el exponente se distribuye a cada uno de estos. Y puedo usarlo al revés también. Puedo usarlo de este lado a este lado. ¿Qué me dice? Si tienen el mismo exponente, agrupalos y solamente van a estar elevados a un exponente. Esto es lo que yo tengo. Dos números diferentes elevados al mismo exponente. Agrupalos y esos están elevados al cuadrado. Dentro del paréntesis, ustedes tienen una diferencia. ¿Ya? Tienen una diferencia y ambos términos están elevados al cuadrado. Entonces ahí aplico lo que es diferencia de cuadrados. ¿En qué consiste diferencia de cuadrados? Aquí recordamos, ese es un producto notable. Una ley de exponente. Es un producto notable. Diferencia de cuadrados. ¿Qué me dice? Tal vez algunos recuerdan, tal vez algunos no. Me dice, si tienes la suma de dos números que están elevados al cuadrado, esos se factorizan como el producto de estos dos sumados por el producto de estos dos restados. En un paréntesis se suman, en otro paréntesis se restan. Y justamente es lo que tengo dentro de este paréntesis, ¿verdad? Tengo b doble al cubo al cuadrado menos 2z al cuadrado. Se parece bastante a eso. Y gracias a este producto notable, es lo que yo tengo. Veamos. ¿Qué me dice? Lo cambiaremos por corchete. Aquí está. Este actúa como A, este actúa como B. Están elevados al cuadrado. Hay una diferencia entre estos dos, diferencia de cuadrados. Ahora me dice, eso es el producto de ¿quién? De B doble sumado con 2z. Multiplicado. ¿Por quién? Por estos mismos dos, pero esta vez restados. Listo. ¿Qué pueden notar? Se puede perder este corchete porque todos estos factores se están multiplicando. 10zw por w cubo 2z w al cubo menos 2c. O más factores. Este de acá se llama factor. Este de acá se llama factor.
¿Y qué operación hay entre estos factores? Una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Así, ese binomio que nosotros teníamos, 10z w a la séptima menos 40z w, se ha convertido, y lo voy a mover, como el producto de ¿quiénes? De 10zw multiplicado por el factor w cubo 2z multiplicado por el factor w al cubo menos 2z. Factorización es convertir un polinomio como producto de factores. Esto es factorizar. ¿Ya? Hay una diferencia entre factorizar y simplificar. Simplificar es deducir algo. Factorizar es convertir eso en producto, ¿verdad? Y si se dan cuenta, son varios conceptos los que yo tengo que conocer. En esta clase de factorizaciones, yo sigo aplicando la ley de exponentes. Y además, no solamente eso, aparecen otros conceptos que son productos notables, como diferencia de cuadrados, binomio al cuadrado, suma de cubos, de cubos, que hay que saber. ¿Ya? A ver, ahorita más. Avanzando, un concepto depende del concepto anterior. ¿Ya? Entonces, si hay algo que no aprendo, va a ser complicado que yo aprenda lo que le sigue. Entonces, nunca es bueno quedarse con ciertas dudas, ¿no? Para eso están las clases y siempre es bueno preguntar. Una duda te puede perjudicar bastante. Como les digo, un concepto depende del otro. ¿Ya? Licenciada, ¿tengo aún tiempo? A ver, veamos un poquito más. A veces ciertos ejercicios parecen complicados, pero si yo conozco nuestros productos notables, entonces estos pueden resolverse todavía más fácil. Aquí me dice simplificar. Lo que quiere decir es que tengo que reducir de ya. ¿Qué hacemos entonces? Ya, ustedes pueden notar que acá yo tengo un producto de ¿cuántos factores? 1, 2, 3, 4. Este producto de factores está sumado con un término que es a elevado a la octava. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno haría? Otra cosa que nosotros conocemos en expresiones algebraicas es la multiplicación de polinomios. En este caso, este factor es un binomio, este es un binomio, este es un binomio. Entonces voy a tener producto de binomios. ¿Ya? Lo natural que uno haría es lo siguiente: multiplicar esto con esto. El resultado, multiplicarlo por esto. El resultado, multiplicarlo por eso. Pero es algo largo, ¿verdad? Tendemos a cometer errores. Pero por eso yo conozco lo que les decía, productos notables. Y ya vimos uno de ellos, que es diferencia de cuadrados. Entonces, lo primero que yo puedo observar en esta expresión algebraica es lo siguiente. Siempre es bueno observar cada detalle. Miren, si yo agarro estos dos, ¿qué es lo que podrían observar? Para poder notar estas cosas, uno tiene que tener mucha práctica.
Yo les decía, si tienen dos números que se están restando y además ambos están elevados al cuadrado, diferencia de cuadrados. ¿De quiénes? En uno se van a restar y en el otro se van a sumar. Esto es lo mismo que acá. Claro, las letras cambian, pero es lo mismo. XA, XA. En uno se están sumando, en el otro se están restando. Entonces, esos provienen de una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿de quién? De x al cuadrado menos a al cuadrado. Lo voy a mantener entre paréntesis. Estos dos se han reducido a diferencia de cuadrados. Ahora esto está multiplicado por x al cuadrado más al cuadrado, por x a la cuarta más a la cuarta, más a la octava, ¿no? Nuevamente, binomio por binomio, lo natural que uno haría. Nuevamente tengo que observar claramente qué tengo en la expresión. Yo agarro estos dos. ¿Y qué pasa con esos dos? X al cuadrado, A. En uno se están restando, en otro se está sumando. Entonces, ¿qué significa? Diferencia de cuadrados. ¿Pero de quiénes? De x al cuadrado menos a al cuadrado. Lo voy a poner entre corchetes, porque aún se están multiplicando. ¿Por quiénes? X a la cuarta más a la cuarta más a la octava. Listo. ¿Qué hemos dicho acá? Ya hemos visto esta ley de exponentes. Potencia de una potencia, sus exponentes se multiplican. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Eso está multiplicado ¿por quién? Por x a la cuarta más a la cuarta más a la octava. Nuevamente, otra observación. ¿Qué son esos dos? X a la cuarta, X a la cuarta. A la cuarta, a la cuarta. ¿Qué es? Uno está restando, uno se está sumando. Diferencia de cuadrados. ¿De quiénes? De X a la cuarta al cuadrado a la cuarta al cuadrado. Lo voy a allá. Y eso lo voy a colocar entre corchetes y me dice que está sumado con dos, 8. 4 por 2, 8. Se perdió el paréntesis, se perdió el corchete y me dice que a esto se le suma a la octava. ¿Qué tengo ahora? Ustedes pueden notar, esto es suma de expresiones algebraicas. Ambos son a la octava. Estamos hablando del mismo número, por decir. Uno es esta, bueno, uno tiene signo negativo, el otro signo positivo. Es como restar 2 menos 2, eso es 0. Entonces, a la octava menos a la octava me da 0. ¿Qué es lo único que me queda? X a la octava. ¿Qué me decía el ejercicio? Simplificar esto. Y hemos obtenido que E se reduce a X a la octava. Esa es una simplificación, reducir un polinomio o una expresión algebraica, algo más pequeño, algo más sencillo. Y es lo que hemos visto acá, ¿no? Entonces, si yo conozco estas propiedades, estas identidades, estos productos notables, pueden notar que la resolución de este ejercicio se hace más sencillo. Porque yo les decía, si ustedes no se dan cuenta de eso, ¿qué es lo que van a hacer? Multiplicar binomio por binomio. Van a tener un polinomio de 4 términos. Lo van a multiplicar por este binomio. Van a tener un polinomio de 8 términos. Lo van a multiplicar por este binomio. Van a tener 16 términos. Y ahí ustedes van a deducir uno por uno. Pero tendemos a equivocarnos tanto en signos como en la multiplicación de estos. Pero si yo conozco claramente estos productos notables, puedo hacer uso de ellas
y encontrar la solución de manera más reducida, ¿verdad? Entonces, son varios conceptos los que tenemos que aprender y en el curso se va a hacer eso. Empezar siempre de lo básico para llegar a algo como esto. Porque estos son exámenes o ejercicios de exámenes pasados.